El 29 de julio del año 1600, la plaza principal de Múnich se despertó a un espectáculo de terror que marcaría para siempre la historia de la ciudad. Un público se reunía en silencio, observando una serie de instrumentos de tortura metódicamente arreglados en el centro de la plaza. Esto no era una ejecución ordinaria que iba a suceder. Era algo mucho peor. 5 miembros de la misma familia se preparaban para enfrentarse a uno de los más brutales punimientos que se han grabado en la historia judicial alemana. Su crimen: ser supuestamente monstruos y asesinos. Pero la verdad detrás de la condenación de la familia Pappenheimer es mucho más oscura que cualquier acusación de monstruos. Para entender cómo llegaron a este terrible destino, debemos volver al comienzo de la historia. En el año 1596, durante la altura de la Counter-Reformación católica, Bavaria se inmersó en paranoia religiosa y asesinos. Duque Maximiliano I asumió el control de la región y implementó una política rígida de purificación moral y religiosa. Paulus Pappenheimer era un hombre simple. Un asesino de latrines por profesión. Junto con su esposa Ana y sus 3 hijos, 21 años de edad Gumprecht, 10 años de edad Michal y 10 años de edad Hansel, vivió una vida modesta en las calles de Bavaria. Ellos eran lo que hoy llamamos vagabundos o nómadas, personas que sobrevivieron haciendo trabajo de vez en cuando de ciudad a ciudad. La familia no tenía residencia fija, durmiendo en las calles o en las tablas cuando pudieran obtener permiso. Paulus realizó el trabajo más desesperado de la época, limpiando las paredes sépticas y latrines públicos. Fue trabajo necesario, pero automáticamente lo colocó en la categoría más baja de la sociedad. Estaban vistos como impuros, desesperados, personas que vivían en las fronteras del orden social establecido. Durante años, los Pappenheimers viajaron las calles de Bavaria sin grandes problemas. A veces fueron acusados de torturas, pero nada que resultara en severos punimientos. Su condición como parias sociales los hizo suspectos naturales cuando algo se perdió, pero hasta entonces han conseguido evitar más problemas. Todo cambió en el año 1599, cuando la familia fue acusada de robar objetos de una iglesia local. Esta vez, las autoridades decidieron hacer un ejemplo. Fueron capturados y llevados a la interrogación, donde las acusaciones rápidamente escalaron a crímenes mucho más serios. Sobre la tortura, Paulus se confesó no solo a las rotas, sino también a los asesinatos, la desecreción de la iglesia y, finalmente, a la maldición. El proceso de interrogación duró meses, con los miembros de la familia siendo sistemáticamente torturados hasta que se confesaron a una lista impresionante de crímenes que habían supuestamente cometido durante los años. Las confesiones extraídas sobre la tortura fueron fantásticas y detalladas. Paulus afirmó que había hecho pactos con el diablo, que había participado en los sábados satánicos y que había cometido más de 400 asesinatos. Ana confesó que había usado la magia negra para causar enfermedades en la agricultura y las plantas. Los niños fueron forzados a admitir complicidad en los crímenes de sus padres. El proceso que siguió fue una falsificación judicial que perfectamente reflejaba la paranoia de la época. Las autoridades bavarianas, bajo presión para demostrar su dedicación a la purificación religiosa, transformaron el caso de Pappenheimer en un espectáculo público de justicia divina. En la justicia, las confesiones obtenidas sobre la tortura fueron presentadas como evidencias irrefutables. Los testigos fueron llamados para confirmar desaparecimientos y crímenes inesperados de la región, todos ahora atribuidos a la familia. La defensa no existía. En la lógica de la época, cualquiera que confesara a la magia era obviamente culpable. El juicio fue unánime. La muerte por la tortura pública. Pero no sería una simple ejecución. El tribunal decidió que el juicio debería ser proporcional a la magnitud de los crímenes confesados. Los Pappenheimers se enfrentarían una serie de torturas antes de la última muerte. Todo antes de los ojos de la población de Múnich. Las preparaciones para la ejecución comenzaron días antes del evento. Los instrumentos de tortura fueron especialmente preparados y probados. La plaza principal se organizó como un teatro macabro, con diferentes estaciones donde cada miembro de la familia enfrentaría su propia muerte. En la mañana del 29 de julio de 1600, miles de personas se reunieron en la plaza de Múnich.
Los vendedores circulaban vendiendo comida y bebidas como si fuera un festival. Los niños fueron llevados por sus padres para aprender sobre la justicia divina. La atmósfera era una curiosidad mórbida, mezclada con fervor religiosa. El espectáculo comenzó con Paulus siendo sujetado a la tortura. Usando pinzas calientes, piezas de su cuerpo se rompieron metódicamente mientras permanecía consciente. La población observaba en silencio mientras los ejecutores trabajaban con precisión surgical, asegurándose de sentir cada momento de la tortura. Ana fue sujetada a una forma diferente de tortura. Sus brazos fueron cortados con cuchillos calientes antes de ser colocados en una rueda de tortura donde sus huesos se rompían sistemáticamente. Sus gritos se escucharon a través de la plaza mientras la población murmuraba. Los niños no estaban a salvo. Bumprecht, el más viejo, fue forzado a observar la tortura de sus padres antes de enfrentarse a su propia. Michael y Hansel, todavía niños, fueron sujetados a torturas moderadas considerando su edad, pero que todavía resultaron en graves heridos y sufrimiento extremo. El clímax del espectáculo fue cuando los miembros de la familia que sobrevivían se colocaron en arcos para ser quemados vivos. Los palos se cerraron lentamente, prolongando la agonía. Paulus, todavía vivo después de horas de tortura, fue el último a morir. Sus gritos finalmente se silenciaron cuando las llamas llegaron a su cabeza. Lo que hace a este caso particularmente perturbador no es solo la brutalidad de la ejecución, sino el contexto social que lo permitió. La familia Pappenheimer fue elegida como escándalo en un momento de tensión religiosa y social extrema. Los métodos de interrogación siguieron un manual específico desarrollado para extraer confesiones de maldiciones. Los torturadores fueron entrenados a aplicar el dolor de manera gradual y sistemática, siempre ofreciendo alivio en cambio de confesiones específicas. Fue un proceso psicológico planificado con cuidado para romper la resistencia mental de las víctimas. Durante los meses de interrogación, los Pappenheimers fueron mantenidos en condiciones inhumanas. Imprisionados en bosques cálidos y fríos, recibieron solo agua y pan duro. La deprivación del sueño fue usado como arma psicológica adicional, con los prisioneros siendo constantemente despertados para las sesiones de interrogación. Las sesiones de tortura siguieron un patrón predictable. Primero, los instrumentos fueron mostrados a las víctimas, explicando en detalle cómo funcionaban. Esta fase psicológica frecuentemente llevó a confesiones parciales, incluso antes de la aplicación del dolor físico. Cuando esto no funcionaba, la tortura comenzó ligeramente y aumentó progresivamente. Documentos descubiertos siglos después revelan que muchas de las confesiones eran físicamente imposibles. Los crímenes acusados fueron cometidos en lugares demasiado lejos para una familia viajando a pie. Los días no coincidieron con la presencia confirmada de la familia en ciertas regiones. Fue evidente que las confesiones habían sido fabricadas a través de la tortura. Récords de viajes de los tiempos muestran que los Pappenheimers fueron documentados en otras ciudades durante algunas de las fechas de los crímenes acusados. Los testigos luego admitieron que habían sido presionados o atrapados para confirmar la presencia de la familia en lugares en los que nunca habían estado. El contexto político es aún más revelador. Duque Maximiliano I estaba bajo presión de la Iglesia Católica para demostrar su dedicación a la reformación contraria. La espectacular ejecución de una familia completa de sordos sirvió como propaganda poderosa de su piedad y determinación para purificar Bavaria. Las autoridades también tenían motivos económicos. Los productos confiscados de personas condenadas por la tortura se revirtieron en la cruz. Aunque los Pappenheimers tenían pocas posesiones, el precedente establecido facilitaría confiscaciones futuras de familias más ricas. La ejecución de los Pappenheimers no fue un evento isolado, sino parte de una campaña sistemática de terror que subiría a Bavaria en las siguientes décadas. Cientos de personas serían ejecutadas bajo acusaciones similares, muchas siguiendo el mismo patrón. Los extranjeros sociales se transformaron en escándalos para satisfacer necesidades políticas y religiosas. El caso también demuestra cómo la tortura puede producir cualquier confesión deseada. Los interrogadores ya tenían en mente los crímenes que querían los Pappenheimers confesar. A través de la aplicación sistemática del dolor, lograron crear una narrativa que justificaba no solo la ejecución,
sino también la brutalidad del método elegido. Décadas después, cuando la histeria de la tortura finalmente se redujo, los escolarios empezaron a preguntar los resultados de ese periodo. El caso de los Pappenheimers se convirtió en un símbolo de los excesos de justicia motivados por paranoia religiosa y presiones políticas. Hoy en día, los historiadores consideran a los Pappenheimers como víctimas de uno de los errores judiciales más grandes de la historia alemana. Sus confesiones, obtenidas bajo extrema tortura, no tenían valor probativo. Sus crímenes, por lo más parte, probablemente nunca sucedieron. Su brutal ejecución solo sirvió para satisfacer la sangre de una sociedad atrapada por la paranoia. La plaza de Múnich, donde el terror sucedió, sigue existiendo, ahora transformada en un centro comercial. Ninguna placa marca el lugar donde 5 inocentes se enfrentaron torturas inimaginables. La ciudad prefirió olvidar este capítulo oscuro de su historia. Pero la lección sigue relevante. El caso de los Pappenheimers nos recuerda cómo todas las sociedades pueden ser dominadas por miedo y intolerancia. Muestra cómo la justicia puede ser corrompida cuando sirve de agendas políticas y religiosas en lugar de buscar la verdad. La historia de la familia Pappenheimer es más que un caso de brutalidad medieval. Es un aviso sobre los peligros del extremismo, la intolerancia religiosa y la justicia, basado en las confesiones obtenidas bajo la coerción. Es un aviso asombroso de que la civilización es un logrado frágil, siempre amenazado por la barbaridad que flota en las sombras de la sociedad. Han pasado 500 años desde ese día terrible en la plaza de Múnich. El mundo ha cambiado drásticamente. Nuestros sistemas de justicia han evolucionado. Nuestra comprensión de los derechos humanos se ha profundizado. Pero la capacidad humana por la crueldad sigue siempre lista para resurrecer cuando las circunstancias justas se alinean. El terror de la plaza de Múnich no fue solo el sufrimiento de una familia inocente. Fue la revelación de cómo rápidamente una sociedad civilizada puede transformarse en algo monstruoso cuando es dominada por miedo, fanaticismo y la búsqueda de escándalos por problemas complejos. La verdadera tragedia de los Pappenheimers no fue solo su brutal muerte, sino el hecho de que su sociedad celebró esta brutalidad como justicia divina.